día de hoy aquí a través del corazón habla. Hemos venido a hablar acerca de la odisea del hombre. Y vaya odisea, vaya trayecto, vaya mundo como está, vaya intemperie, vaya laberintos que tenemos que enfrentarnos en esta vida. Y aquí cuando nos habla de la odisea también tenemos que hablar de un hombre intrépido, valiente, que en su vida enfrenta sub y bajas, vaivenes, aventuras, cosas que le entristecen, pero también cosas que lo enaltecen. Entonces, empezando con la odisea del hombre, tenemos que llegar a esta pregunta. ¿Cuál es la odisea del hombre? Y dice así, un paradigma es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Pues desconoce el efecto que pide nacer porque necesita volar. Exige vivir, pues requiere conocer. Y aprende a morir para ser inmortal. Este fue el arquetipo de Jesús que muchos desearon comprender, ignorando cómo interpretar. Para quien desea conocer ya no es un paradigma el nacer, vivir y morir. La resurrección es como la sonrisa de un niño que eleva su multicolor papagayo, o sea, su conciencia al firmamento. Por lo tanto, este efecto mariposa es para quienes deseen descubrir que su antiguo pensar de gusano es la muerte de la que no se resucita jamás. Y vaya que nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Nacer, crecer, reproducirse, morir. Porque el hombre del mundo sufre porque no tiene dinero, pero también está el que sufre porque lo que tiene no le alcanza, pero también está que el que tiene mucho sufre porque no quiere que se le acabe. Entonces ahí está el paradigma del hombre. No sabe vivir, pero aún no sabiendo vivir tampoco quiere morir. ¿Y qué misterio entonces para el hombre de esta tierra puede esconder la muerte? Si el mismo Jesús dejó reflejado de que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y que es necesario nacer de nuevo. Entonces comprendemos que para poder enfrentar ese paradigma hay que romper con los estereotipos de conocimientos que se nos ha entregado por tradición, cultura o costumbre y empezar a surgir de nuevo. De creencia a la cual nos hemos adaptado, ¿no? Plantea un escenario de que las religiones son como un negocio, en la cual uno se afilia a una empresa o recibe algo a cambio, pero que también tiene que entregar algo. Y así los patrones culturales, costumbres, tradiciones, todo lo que se ha inculcado, la lógica de la lógica nos dice que no se puede emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia, porque esa produce estupidez e ignorancia en el hombre y es una tradición de prejuicios que se heredan y que debemos tener mucho cuidado con lo que se enseña como verdad a los hijos y a los amigos y a cualquier persona. No sea que lo llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estáis viviendo. Allí entonces vemos el reflejo de por qué ese mundo está perdido. Porque todas las tradiciones, culturas, costumbres, acorde al lugar donde sea la persona, se ha adaptado como una forma de vida. Y al haberse adaptado así, la gente defiende lo que no sabe. Porque no busca, no escudriña, no investiga, no cuestiona. Simplemente lo toma para sí. Vosotros que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después cada uno seguirá su propio camino. Ahí nos está hablando de una escala ascendente en la cual el hombre debe mantenerse unido, en unión. Y cuando dice que cada uno entonces seguirá su propio camino, es seguir en ascenso, pero aún así en unidad, porque no se puede pretender caminar solo. No. El universo en su vastedad
tiene lugar para todos y para múltiples humanidades y demás. Pero también entonces nos llega lo siguiente. Parravicini dice, llega ya el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad Cristo, ante su santa cruz orlada y ante el bendecido amor. Llega la hora del sol. Este monstruo materia tiene que ver con los 4 poderes del mundo: política, religión, economía, poder militar y sus medios de comunicación, pero también con el comportamiento del hombre, porque aquí vemos ilustrado claramente que hay como unos tipos de resortes u ondas que salen del hombre. Ahí están los pensamientos, lo que siente, lo que habla, lo que hace, cuando el hombre está desbordado por las cosas del mundo. Pero dice, llega la hora del sol. La ciencia en su pequeñez resulta que apenas dando atisbos de luz, dice que lo primero que se forma en el hombre es el corazón y que hay un momento en que hay un destello de luz que se genera en el momento de la concepción. Quiere decir que tenemos que empezar a comprender que desde el principio hemos sido verbo, hemos sido vida, hemos sido luz y hemos tenido al Padre Eterno en el corazón, como un gran sol, una verdad en el corazón. Entonces quiere decir que llegó la hora de hablar con el corazón, de pensar con el corazón, de ser con el corazón, de hacer las cosas con el corazón, porque el que hace todas las cosas de corazón en este mundo como está es un hombre o una mujer de mucha valentía, demasiada valentía, porque también tenemos que enfrentarnos a lo siguiente. Dice entonces, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué podemos dar a cambio de esa memoria luz, esa memoria crística que acabo de narrar? Que a través del libro secreto de Juan también, que nos narra el principio original, y la primera de Juan, que nos narra qué es lo que hay ahí desde el principio en el hombre. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de eso si antes eso es lo que le ha otorgado la existencia? Claramente no puede dar nada, porque también hay que tener en cuenta que todas las maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre: las fornicaciones, homicidios, malos pensamientos, adulterios y demás. Entonces hay que empezar a desarrollar la fuerza crística a través del perdón y todas las leyes que nos puedan llevar a nosotros a tener plenitud en el corazón. Porque también podemos llegar a lo siguiente, y es que por esta condición de la humanidad terrestre, el hombre de este mundo está muerto porque desconoce la acción de la vida. La mentira detiene la respiración del pulsar. Esto es el tiempo o espacio que necesita el corazón para moverse, y esta es la condición total y general de todas las enfermedades cardíacas del hombre de hoy, que es un burlado y engañador, un útil de Satanás para mantener su mundo. Si este mundo es de las tinieblas, quiere decir que todo es mentira. Y claro, y como el hombre vive sosteniendo ese sistema, pues entonces vive en una mentira, y por eso el pulsar de su corazón se acorta. El odio mancha y endurece el corazón en los costados frontales del pecho, lo cual conduce a toda maldad y crimen, porque es desde este lugar en donde se pulsa el pensamiento de la razón. El odio entonces mancha y endurece el corazón. ¿Qué es lo contrario al odio? El amor. Entonces, por esa falta de amor, de comprensión, de sensatez del hombre, es que el corazón se vuelve duro como una piedra, o tal vez incluso más. Es ahí entonces el trabajo y la mecánica que nosotros debemos realizar: cambiar todo ese odio, ese resentimiento por amor. Pero también entonces llegamos a lo siguiente.
¿Cuál es el estado de tu corazón en este momento? Reflexionen, mediten mientras escuchan esto. Porque el miedo debilita el palpitar y por ende la contemplación de la vida, del universo en el hombre, lo disminuye y desgasta hasta aniquilar todo su sistema nervioso y desquiciar la mente quedando en la locura. El miedo paraliza, el miedo nubla la mente, el miedo no deja tomar decisiones. Y solo podemos vencer el miedo con la verdad, escuchando la voz del Padre Eterno en el corazón. Dice que el miedo debilita la contemplación de la vida. Entonces hay que valorar la vida, pero la vida en todas sus manifestaciones. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros temerle a la vida? El que no perdona vive con miedo. El que odia vive con miedo. ¿Qué nos hace contemplar la vida? Perdonar, amar, abrazar un perrito, abrazar a mamá, abrazar un pajarito, abrazar un árbol, nadar en las aguas. La gula es la infección de conciencia y egoísmo que devora el tiempo y fuerzas del corazón. Por lo tanto, el corazón como órgano es devorado por tal gula particular, al igual que externamente hace el troglodita en su razón de comerse todo. Fuerte. Pero la gula no podemos tratar simplemente con el alimento, sino con que emocionalmente queramos todo para nosotros. Eso también es gula. Y no querer dejar nada para nadie, no. Sentirse que merece todo, y es que usted merece todo. Sigue diciendo, la soberbia, la guillotina que decapita la luz del corazón, pues ningún soberbio puede comprender la vida, porque él en su prepotencia será un dictador ante los demás, siendo un miserable difunto por falta de luz de comprensión. Comprensión, imagínense, decapita la luz del corazón. Claro, pretende saberlo todo, pero no lo sabe, porque la soberbia nubla la sabiduría que el corazón proporciona para que el hombre se guíe. La avaricia coagula la sangre, obstruye las venas, las arterias principales desde el corazón a toda irrigación del cuerpo, por lo cual hoy en día el mundo termina en muerte, porque sin espíritu o luz se endurece su materia y es tragado por la boca de Yaldabaoth, el dragón de la filosofía. El vicio perfora el corazón en sus cavidades inferiores, o de Purkinje, lugar donde se asienta la resurrección, por lo cual el hombre muere antes de fallecer físicamente, porque es allí y bajo esas condiciones donde el hombre esconde sus más bajos pensamientos y pasiones que hacen carne en la mente humana. Entonces la avaricia y el vicio corrompen los sentidos tanto que el hombre no tiene la capacidad de resucitar. Nunca se inclina por buscar la verdad, ni por resucitar, ni por mucho menos por algo que no encontró enseñar a otros, sino que prefiere corromperse en los vicios del mundo. Es más fácil rechazar que comprobar para el hombre el mundo. Pero luego Efesios nos dice a nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos da entonces una mecánica de aprendizaje y aplicación. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque si nos dice que la pasada manera de vivir es estar viciado conforme a deseos engañosos, entonces ¿cómo están los 5 sentidos? Los 5 sentidos que nos otorgan identidad y memoria de luz al espíritu. Y ya entonces hay que trabajar esos 5 sentidos con las memorias de luz, para que sea renovado, y esos conocimientos de la mente que guardamos, que tienen que ser eternos. Y entonces retornamos a nuestro origen, identidad y propósito como ser universal, porque dice que Dios lo creó en justicia y santidad de la verdad. Y si revisamos el panorama, el hombre de este mundo no es justo, ni mucho menos es santo, ni mucho menos busca la verdad. Seguimos en lo siguiente, cuando Jesús le dijo, anciano de los días, a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espiritual. O sea que es necesario comprender
esa resurrección desde ese espíritu al cual Pablo de Tarso y el anciano de los días nos hace la invitación. Y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es necesario nacer de nuevo y es necesario hacer nuevas todas las cosas. Porque el que no lo hiciese dice que no puede ver el reino de Dios. O sea que seguirá buscándolo por allá afuera en las religiones y demás. Pero también tenemos que comprender que la creación de ese nuevo ser, como dice Parravicini, que fue ayer, también hoy llega ese nuevo ser. Así, por el continuado trabajo de observación, práctica, acciones y conocimiento, creáis dentro del corazón vuestro propio ser de voz interior, porque esta es la ocupación del corazón, crear. ¿Cómo duele vuestro corazón? ¿Y qué es lo que crea el corazón? El nuevo ser que nos da identidad como individuos o espíritus universales que no andamos en la búsqueda de las cosas del mundo. El ser, el hombre, que identifica su ser, que se identifica como un individuo universal, ya no busca más la vanidad, ni la soberbia, ni la gula, ni todo lo que en el mundo engorrosamente le ofrece. Y para terminar entonces, tenemos esta parte que nos dicta y nos determina Eclesiastés, que dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, porque desde el principio es verbo, Dios, vida y luz para ti como hombre y mujer. Y en ese corazón que tú tienes ahí, si te pone la mano en el pecho, ahí en ese corazón que tú tienes, te pusieron eternidad. Y si tú reconoces que tienes la eternidad allí, ante cualquier panorama, por muy desolador que se muestre, lo que es eterno jamás deja de existir. Y así tiene que ser, y que así sea en el corazón de cada uno de ustedes.